Hola, muy buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? El día de hoy les doy la bienvenida a esta nuestra clase de biología. Vamos a iniciar con la segunda clase de este bloque de las ciencias experimentales. La primera, pues ya la terminamos de una manera exitosa, la química. En esta ocasión vamos a ver la biología. Sí, la biología es una asignatura muy padre, en lo personal a mí me gusta mucho porque es una asignatura como su concepto lo dice, como en la misma definición no la presenta, como el estudio del tratado de todo lo que tenga que ver con la vida, ¿sale? Viene del griego bios, vida, logos, estudio tratado, estudio de la vida, biología. Bien, les doy una vez más la bienvenida, me da mucho gusto comenzar nuestra clase del día de hoy con cada uno de ustedes y abordando la biología como una materia fundamental para nuestro estudio de bachillerato. Bien, entonces vamos a iniciar un poquito con una breve membranza o remembranza de lo que es la biología. Quiero compartirles una presentación para irla comentando. Es pero muy interesante. Les va a gustar bastante. Sí, vamos a iniciar propiamente con lo que es la biología. Sí, aquí tenemos nuestra presentación. La biología. La biología, como ya se los acabo de repetir, pues es la ciencia que estudia la vida. Sí, es el tratado del estudio de la vida. Bios, vida, logos, tratado, estudio, biología. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Pues vamos a introducir un poquito la biología, vamos a ver las ramas de la biología, historia de la biología, los cuatro grandes temas o modelos de la biología y así a grosso modo la evolución. Sin embargo, los temas fundamentales pues van a ser la célula, algunos procesos que todo ser vivo produce y también vamos a ver un poquito sobre la fotosíntesis. Bien, la biología del griego bio, ya se los había dicho, esta es la tercera ocasión, vida y logos, tratado, estudio, tratado de la vida. Luego, ¿cuál es la definición real? ¿Qué nos dice la definición de biología? Es la rama de las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio a los seres vivos. ¿Sí? Estudia su origen y su evolución, así como también las propiedades de los seres vivos, tales como génesis, que es el principio, cómo nacieron, cómo se originan, la nutrición, cómo se alimentan, cómo constantemente un ser vivo se preserva a sí mismo, ¿verdad? A través de la alimentación o de la nutrición. Su morfogénesis, ¿cuál es la forma en la cual se origina todos los seres vivos? Sabemos que existen varias maneras en las cuales nacen o se originan los seres vivos, ¿sí? También la reproducción, qué tipo de reproducción utilizan, etcétera. ¿Sale? Bien, también se ocupa la biología de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos. De todos y cada uno de los organismos vivientes, la biología los va a estudiar, ¿sí? Y también estudia, la estructura y la dinámica funcional de todos los seres humanos, ¿sí? Así como lo estudia de manera individual, también los va a estudiar de manera en conjunto, ¿sí? Por eso una rama de la biología veremos que es la ecología, que estudia los ecosistemas y los ambientes donde se desarrollan, pues cada uno de estos individuos que pertenecen al estrato de los seres vivos. Bien, alumnos, ya hasta aquí una breve introducción de lo que es la biología y de lo que conlleva el estudio de la biología o qué estudia la biología. Bien, ¿qué más estudia? Pues estudia la estructura comunes de los seres vivos, así como las relaciones que hay entre unos y otros. Bien, eso fue a manera de resumen de lo que había dicho yo anteriormente. Algunas ramas de la biología. La biología es tan amplia porque es una rama, es una ciencia propia de, de las ciencias naturales, como lo habíamos explicado anteriormente, por lo cual, pues es bastante amplia, ¿sí? Entonces, para poder estudiar la biología, se necesitan muchísimas ramas. La antropología, por ejemplo, que estudia al ser humano como ser viviente. Luego, la botánica, pues estudia los organismos fotosintéticos en varios reinos, ¿sí? Es decir, los reinos
vegetales, ¿verdad? Y los fungis. Ya veremos nosotros más adelante de qué se tratan. Luego la micología, el estudio de los hongos. La embriología, el estudio del desarrollo de cualquier ser vivo. También la microbiología, el estudio de microorganismos, las bacterias, los virus, etcétera. Luego también tenemos la fisiología, que es el estudio de la función corporal de los organismos. Luego la genética es el estudio de los genes y la herencia. Luego tenemos la evolución, que estudia el cambio y las transformaciones de las especies. El cambio o la transformación de las especies. Espero que ustedes ahí en su pantalla logren ver nuestra presentación. Luego enseguida también tenemos la histología, que estudia todos los tejidos. Cuando veamos un poquito lo de la célula más adelante, veremos más o menos de qué trata esto, ¿sí? Luego tenemos la ecología, también ya se las había citado anteriormente, que es el estudio de los organismos y su relación. Luego la etología, el estudio del comportamiento de los seres vivos, ¿sí? El etos de cada uno de los seres vivos, su comportamiento. Bien. Entre otras, la paleontología, el estudio de los organismos que viven en el pasado o vivieron en el pasado. La anatomía, el estudio de la estructura interna y externa de los seres vivos, anatomía humana, anatomía canina, anatomía felina, etcétera, ¿sí? La taxonomía, que es la clasificación de los seres vivos. Si a alguno de ustedes les interesa saber cómo se ordena o se clasifican mamíferos, no mamíferos, vertebrados, invertebrados, microorganismos, etcétera, pues ustedes pueden estudiar un poquito de taxonomía. Es muy interesante y bastante vasta. ¿Ya logramos clasificar todas las especies que existen en el mundo de seres vivos? No, aún no, ¿sale? Existen bastantes y constantemente o los ayudamos a extinguirse o no los descubrimos, ¿sí? Bien, la citología es el estudio de las células. Ya veremos más adelante, les repito, cuando veamos el tema de la célula, qué interesante es esto, porque las células, los adelanto, pues es la unidad fundamental de todos los seres vivos, ¿sí? La unidad básica. Así como en química vimos que el átomo era la unidad básica de la construcción de la materia o de la materia, en este caso, la unidad básica de todos los seres vivos, de todos los seres que tengan vida, sean vivientes, es la célula. Ya veremos los tipos, ya veremos también su estructura y su función. Luego tenemos, entre otras, inmunología, organografía, biología marina, etc. Bien, un poquito sobre la historia de la biología. Sabemos que el término de biología se acuña durante la Ilustración, ¿sí? Más o menos después del año 1600 en adelante, comienza a acuñarse el término de la Ilustración por parte de dos autores, Lamarck y Treviranus, ¿sí? Sobre todo Lamarck. Grábense muy bien este nombre. Lamarck es un pionero en la biología y nos va a ayudar bastante tenerlo de referencia para poder comprender el estudio de esta misma materia. Sí, Treviranus también, pero no de una manera tan importante como Lamarck, que simultáneamente lo utilizan para referirse al estudio de las leyes de la vida, ¿sí? Lamarck y Treviranus van a utilizar este concepto de biología para referirse al estudio de las leyes de la vida. Luego hay un nuevo término, ¿sí? Se llama neologismo. Fue empleado por primera vez en Francia en 1802 por parte de Jean-Baptiste Lamarck en su tratado de hidrogeología, ¿sí? Bien, la biología ya como tal, como la conocemos ahora, que es el estudio de la vida, fue utilizado también por Lamarck en 1802. Recordemos que no van a pensar que desde el 1600 a 1802 vivió Lamarck, no, sino que a partir del 1600 inicia una transformación de pensamiento, ¿sale? Que es donde podemos situar a la Ilustración como parte del Renacimiento o el siglo de las luces. Bien, a partir de esos años. Luego tenemos a Treviranus, que había creado el neologismo en una obra de 6 tomos titulada Biología o Filosofía de la Naturaleza. La biología estudiará las distintas formas de vida, las condiciones y las leyes que rigen su existencia y las causas que determinan su actividad. Aquí podemos nosotros estar observando que este concepto de biología pues es prácticamente
no tan antiguo, no tan viejo, es nuevo. ¿Sí? A partir de 1802 ya vimos que Lamarck y Treviranus lo comienzan a utilizar como el estudio tratado de la vida. No obstante o a pesar de todo esto, el término de biología tiene una gran historia como disciplina. Sin embargo, no se le conocía como biología, se le conocía de otra manera. Sí, uno de los nombres, pues ya lo dijeron ahí, era filosofía de la naturaleza. 4 temas muy grandes que va a estudiar la biología. Las células, cómo somos constituidos los seres vivos. La teoría de la evolución, ¿de dónde venimos? ¿Cómo nos transformamos? ¿Por qué no somos igual las especies que vivimos en este año que las que vivieron hace 100,000 años o 1,000,000 de años, etcétera? Y la teoría de la herencia. Con Mendeleev, ya después veremos cómo, por qué heredamos las mismas cualidades a nuestros hijos que tenemos nosotros, ¿sale? Bien, ya lo iremos nosotros también comprendiendo. Entonces, hasta aquí, alumnos, es nuestro primer tema, va a ser nuestro primer video, que se llama La introducción a la biología y las ramas de la biología que nos ayudan a estudiar esta asignatura. Bien, esperen el siguiente video donde vamos a ahondar un poquito más sobre lo que es la célula, las funciones de los organismos, las funciones primordiales de los organismos, y para cerrar propiamente con lo que es la fotosíntesis, como es una de las funciones de los organismos que vitales, ¿verdad? No solamente vitales para el organismo vivo, sino para la comunidad de organismos, para los ecosistemas. Bien, esperen el siguiente video. Muchas gracias.